¿El futuro de la humanidad deberá ser polifásica o no habrá futuro? ¿Es esto a lo que te refieres? ¿Es abrirse, aprender, conocer otros estados de conciencia? Sí, tal cual. Occidente se convirtió en una sociedad monofásica porque solo valida un solo estado de conciencia, que es el estado de vigilia, en el que estamos ahora, con un énfasis importante en la logicidad, en el racionalismo, etcétera. Pero al mismo tiempo, justamente, estamos preparados para que con una determinada frecuencia, cada tanto, quebremos estos límites y obtengamos esa experiencia. Eso también es absolutamente necesario para no ser neuróticos, que yo creo que ese es también el gran problema de Occidente. Desde hace miles de años los seres humanos buscaban respuestas en templos, rituales y plantas sagradas y hoy lo hacemos en algoritmos, pantallas y laboratorios. Nos dijeron que el progreso nos haría libres y la ciencia tendría todas las respuestas. Pero ¿y si el precio de este progreso fue olvidar quiénes somos? ¿Y si al olvidar quiénes somos también perdimos otras formas de ver la realidad? Hoy, en Mientras Viva, Occidente, la conciencia, los pueblos originarios y la sabiduría que perdimos. Diego Viegas, gracias por estar aquí en Mientras Viva. Pero muchísimas gracias a ti por la invitación. Muchísimas gracias. La primera pregunta que quiero hacerte es, ¿cuándo empezó el ser humano a experimentar con estados alterados de conciencia y con qué finalidad? Bueno, no lo sabemos realmente a ciencia cierta, pero lo que es seguro es que nuestro cerebro ya está preparado, diríamos que está cableado para tener experiencias en estados amplificados o alternativos de conciencia. Y de hecho, todo el mundo sabe que los niños en nuestra infancia buscamos o buscan muy frecuentemente tener ese mareo, por ejemplo, a través del movimiento dando vueltas, girando sobre sí mismos, como si fueran una peonza, un trompo, y a veces cayendo al suelo, incluso, también combinado con fantasía, juego de roles y demás. Es decir, que estamos seguros, por lo menos los neurofisiólogos, antropólogos, los psicólogos, de que esta función es propia del ser humano y que ha tenido seguramente algún tipo de función que trajo ventajas adaptativas en la evolución, ¿no? Entonces el cerebro ya está preparado para que tengamos experiencias en estados ampliados de la conciencia. Seguramente las tuvimos desde que somos Homo sapiens, seguro, y es probable que hayan tenido también, quizás, aunque no tenían el cerebro formado tal cual como nosotros, pero quizás algunos homínidos, sobre todo el Neandertal, probablemente también las haya tenido. Pero Homo sapiens seguro. Algunos especulan que desde el Homo habilis, quizás hasta ahora, el Sapiens sapiens, por supuesto, que nos llamamos así porque es el hombre que sabe y sabe que sabe. Entonces que tiene autoconciencia, ¿no? Pero no solo tiene autoconciencia, sino que también está completamente preparado para sumergirse en estados ampliados o alternativos de conciencia, a través de muchos tipos de formatos, porque en la larga evolución de la humanidad, bueno, vamos a encontrar en todas las culturas diferentes tipos de formas de ingresar en estados no ordinarios de la conciencia. Porque tú crees que, por ejemplo, las religiones primitivas y la espiritualidad podrían haber nacido de experiencias ampliadas de conciencia. Sí, categóricamente lo creo y creo que está bastante, o sea, hay mucha evidencia ya en ese sentido. Podemos incluso hablar de una molécula llamada DMT, dimetiltriptamina, que todos tenemos en nuestro cerebro y que se encuentra naturalmente, ¿no? Hoy se cree que es un neuromodulador completamente natural y se encuentra, por ejemplo, en el hipocampo, en el neocórtex también y, curiosamente, en la glándula pineal que siempre fue simbólicamente el tercer ojo para los hinduistas o para los budistas. Qué curioso, ¿no? Y ahí justo está esta molécula que el cerebro deja entrar con mucha fruición, igual que el azúcar, que es su alimento natural. ¿Por qué deja entrar? ¿Por qué abre la barrera hematoencefálica para que entre la DMT? Bueno, hasta ahora no se sabe bien, pero es que la DMT tiene una función muy importante. Y hay un científico llamado Rick Strassman que ya postuló hace 25 años que la DMT es la molécula del alma, la molécula del espíritu. O sea, la llave biológica para las experiencias trascendentes en el ser humano.
Por eso se encuentra también en algunos enteógenos, algunas sustancias, ¿no? Como por ejemplo el ayahuasca o en el noroeste argentino el cebil, que es una semilla. Bueno, y en innumerables otros, también está, por ejemplo, los mamíferos, las ratas, en toda la naturaleza se encuentra la DMT, no solamente en nuestro cerebro, pero sería la molécula de la trascendencia. Esto significa que desde tiempos inmemoriales el hombre también tiene un aspecto sagrado que es propio del ser humano. ¿Qué ocurre dentro de nosotros en un estado alterado de conciencia? ¿Qué cambia? ¿Qué sentimos? ¿Qué descubrimos? ¿Con qué conectamos? Bueno, en principio hay una alteración de la percepción común, de la percepción del tiempo, por ejemplo. Una experiencia puede quizás parecer eterna o que han pasado horas y horas y en realidad desde el punto de vista del tiempo del reloj de una persona externa ha pasado muy poco tiempo. Entonces, alteraciones del tiempo, alteraciones de la percepción de la realidad. También hay una cuestión de inefable, de conectar quizás con algo superior, algo trascendente, algo más allá, que no necesariamente puede ser la categoría de Dios, pero sí cualquier tipo de conceptualización que tenga que ver con algo más grande, digamos, que lo que vemos cotidianamente. Y bueno, y otro tipo de alteraciones, pero sobre todo en el tiempo, en la realidad, en la frecuencia, digamos, de los pensamientos, cuando realmente son estados ampliados de la conciencia, que nos gusta hablar de estados ampliados, se obtiene justamente una amplitud dentro de lo que sería el espectro de la conciencia y hasta hay personas con DMT, por ejemplo, que pueden llegar a visualizar entidades o geometrías imposibles o otras dimensiones, podríamos llamarle. ¿Estas entidades son reales? Ah, qué pregunta. Hay algunos científicos, David Luke, por ejemplo, que tienen esta postura ontológica moderada. O sea, piensan que quizás estemos conectando con otro tipo de dimensiones, otro tipo de realidades, ontológicamente reales, pero que no puede ser comprobado todavía, ¿no? Después, Andrew Gallimore, por ejemplo, otro investigador, sería más similar a lo que los pueblos originarios dicen. Por ejemplo, los pueblos originarios indígenas aquí de América, que suelen decir que ellos contactan con el mundo de los espíritus, como ellos dicen, o el mundo de los genios, es decir, otras entidades que quizás no serían completamente independientes de nuestra mente, sino, en todo caso, semiautónomas, lo cual también sugirió Carl Gustav Jung, el famoso psicólogo analítico, al menos en la última etapa de su vida, ¿no? Así que eso sería muy discutible, pero en mi caso, yo pienso que es posible que estemos contactando con entidades, y podemos llamarlo así, arquetipos, que son semiautónomos de nuestra mente interior, digamos. O sea, independientes, ¿no? O igual. Casi independientes, sí, dependen también de nuestra mente, sí, no son completamente independientes. Y también existe, a mi modo de ver, la idea esta de que ese otro mundo, llamémosle, ese otro lado, esas otras dimensiones, quieran contactar voluntariamente con nosotros, no nosotros con ellas. Por ejemplo, las famosas apariciones marianas, en toda la historia, las apariciones de la Virgen María, que en realidad, bueno, es un arquetipo femenino. Antiguamente también apareció la Tonantzin en México, antes de la colonización española, por ejemplo. Es decir, bueno, los celtas también tenían apariciones de sus propias deidades femeninas, digamos, pero como arquetipo en los últimos tiempos es la Virgen María. Y es interesante, por ejemplo, cómo si uno hace un análisis bien, digamos, compacto, de muchos de los supuestos mensajes marianos, va a encontrar que básicamente esos mensajes dicen que para contactar con esa entidad debemos rezar el rosario, por ejemplo, lo cual no deja de ser una técnica para ingresar a un estado ampliado de la conciencia, porque cualquier tipo de rezo de algo monótono, digamos como repetitivo, es una técnica universal,
se utiliza también el tambor chamánico, ¿no es cierto?, en muchas culturas, es decir, lo que es el ritmo monótono frecuente provoca un estado de amplitud de la conciencia que, de acuerdo al mensaje mariano, que estoy de acuerdo con ello, abre, digamos, las puertas para ese contacto. Pero en este caso no es buscado por una persona, sino que esas entidades semiautónomas contactarían con nosotros, ¿no? Por su propia voluntad. Ahora que hablabas de los tambores, ya entramos en formas y formas y formas de entrar en estados alterados de conciencia, ¿no? Los estados extáticos, ¿no? Por ejemplo, la danza, la música rítmica. ¿Cómo puede ser la danza, el baile, una práctica para entrar en estados extáticos? Por supuesto, sí, siempre lo fue. Es más, creo que el origen de la danza es ese, es el trascendente, más allá también de las funciones, obviamente, que tienen que ver con lo social, ¿no es cierto?, con la cohesión social y todo lo que se pueda decir al respecto, pero originalmente seguramente tanto el canto, la danza, la oración repetitiva, tenían por finalidad justamente la amplitud de la conciencia. Y luego tenemos también todas las técnicas de respiración, la respiración holotrópica, olorénica, como se la quiera llamar, que digamos, la sobreoxigenación del cerebro, lo que también provoca estados alterados de la conciencia. Todas las técnicas yógicas, dármicas, la meditación. Hay muchísimas escuelas de meditación, desde las gradualistas, por ejemplo, las tántricas, en donde se hacen visualizaciones y después se disuelven las visualizaciones para quedarse solamente con la naturaleza de la mente. Después tenemos las técnicas de meditación más directa, el Dzogchen, el Mahamudra, en el budismo tibetano, o bueno, también los sufíes, bueno, distintos tipos de técnicas en diferentes culturas y religiones que buscan esta iluminación, ¿no? Entonces, la música, el baile, la poesía, ¿no? En forma de mantras, no nacieron para embellecer el mundo, sino que fueron para maneras de trascender, ¿no? Lo físico. Sí, para mí sí, estoy seguro que sí, y las evidencias juegan a favor de ello. Es decir, que lo que estoy diciendo es que el arte nació a partir de la búsqueda explícita de estados amplificados de la conciencia. Y cuando digo el arte, estoy diciendo el arte, pero también la medicina, en sus remotos orígenes, por supuesto. También la religión, ¿no? La espiritualidad. ¿Tú crees que podríamos poner música rítmica en casa y llegar bueno, y bailar como una forma de meditación, ¿no? Hay mucha gente que detesta sentarse en silencio y meditar. Me preguntaba si el baile podría ser una alternativa, ¿no? Ponerse algún tipo de ritmo rítmico y ¿qué crees tú? Bueno, depende también, obviamente, que antiguamente las antiguas sociedades, las antiguas culturas y donde surgieron muchas de las religiones que todavía están vigentes hoy en día, eran estructuras comunitarias, solidarias, donde los estados ampliados de la conciencia siempre tenían también esa base, digamos. En la actualidad es una cosa interesante que lo investigué para mi tesis de grado de antropología. Tenemos las fiestas electrónicas, las famosas raves, donde justamente el tambor chamánico pasó a ser sustituido por los beats, ¿no es cierto?, del DJ. El DJ es como si fuese el chamán tecnológico de la actualidad. Pero lo que yo me encontré, por ejemplo, es que se buscaba, o se busca en esas fiestas, un volver a ese tribalismo, digamos, que ya ha desaparecido, y no se lo logra, porque en realidad el fondo, la estructura de nuestra sociedad es la posmodernidad individualista. Entonces, bueno, nos colocamos lentes negros, nos ponemos cerca del bafle y bailamos solos, ¿no? Sin ninguna interacción quizás con el otro. Son un montón de gente que está reunida allí, pero no llega a formar una comunidad. Bailamos sin un propósito, Sí, ¿no? sin Sin... un propósito al menos trascendente, pero lo interesante es que lo estamos buscando, como que no ha desaparecido esa búsqueda a pesar de toda la tecnología. Lo que hemos hecho es volver ese tambor chamánico ya sin una función medicinal, por supuesto, sin una función comunitaria, pero estamos en la búsqueda de eso sin lograrlo, porque la base de nuestra sociedad es otro tipo de pensamiento, digamos, es una espiral, digamos, individualista, pero lo buscamos. Incluso también
está el MDMA, el éxtasis, que provoca, digamos, es un empatógeno, o sea, provoca una empatía entre quienes asisten a esas fiestas. Y si bien es artificial, por lo tanto esa comunidad es artificiosa y es limitada solamente al fin de semana de la fiesta electrónica. Después, en la semana volvemos otra vez digamos, a la misma base de conciencia. De cualquier modo, lo que me resultó interesante para mi estudio es cómo en la actualidad no desaparecen ese tipo de búsquedas, ¿no? Al contrario, está tan vigente, digamos, como en los inicios de la humanidad. Luego hablaremos del mundo occidental y de lo perdidos que estamos, pero quiero volver un poco, no perder el hilo de los tambores. Por ejemplo, los tambores. ¿Tú has visto ceremonias donde gracias a los tambores se sane a una persona? Sí, seguro que hay transformaciones a nivel de lo psicológico, a nivel psíquico, y que puedan ser muy positivas. En general, las experiencias que se hacen occidentalizadas con tambores, porque también es algo que ha sido tomado selectivamente de algunas tribus de Estados Unidos, por ejemplo, los Amish y demás, y se ha hecho en un formato New Age occidental, pero de cualquier manera eficaz. El golpeteo repetitivo del tambor lleva a una introspección muy profunda y suelen aparecer, por ejemplo, los famosos animales de poder, ¿cierto? Que uno se identifica con ese animal y eso transmite un tipo de mensaje simbólico que pueda dar una cierta dirección a nuestra vida. En ese sentido, digamos, es sanador. No diría que con el tambor se pudiese, por ejemplo, sanar una enfermedad psicosomática. Pero sí, por ejemplo, con una experiencia con algún tipo de enteógeno, sí es muy posible que eso ocurra. Sobre todo si está acompañado, volvemos otra vez al tema de que las sustancias siempre tienen que tener su contexto, ¿no? En este caso, una ceremonia con todos los aditamentos necesarios de lo que en inglés se llama el set y el setting, ¿no es cierto? La adecuación que tiene que tener desde la intención con que se llega a esa ceremonia hasta todo lo que es el marco que se le da a la ceremonia. Entonces, ahí sí, sí. Perdona, esto es el propósito, ¿no? Es decir, yo tomo una sustancia con el propósito de conocerme más o de elevar mi conciencia o de encontrar respuestas a esto que me pasa en la vida. Es esto, ¿no? El Es propósito, ¿no? eso, es eso. Claro, exactamente, sí, es un objetivo, hay que tener un objetivo muy claro, hay que tener un respeto, digamos, un cierto temor reverencial también a donde se llega, y todo eso es muy importante, casi más importante incluso que la neuroquímica, por eso está demostrado. Y por otro lado, la ritualidad, la ceremonialidad. También Occidente ha perdido todas sus ceremonias. Quizás, no sé, la única ceremonia que pueda llegar a existir es los cumpleaños donde todavía brindamos o por ahí, bueno, la Navidad, no sé, el fin de año, pero básicamente se han perdido los ritos iniciáticos y entonces eso también, ese marco es fundamental. Y ahí sí yo he visto cosas, hemos sido testigos de cosas impactantes, siempre en cuanto a lo psicosomático. Por ejemplo, una chica que hace muchos años atrás, con no, creo que con una sola noche, en una experiencia de ayahuasca, con todo su ceremonial y su ritual original. Ella tenía pérdida del cabello, eczemas en la piel, padecía de insomnio, todo muy psicosomático. Pero en una sola noche, luego de pasar por una experiencia donde vivió, revivió, diríamos, reexperimentó traumas de su infancia y adolescencia y demás, cuando hicimos el seguimiento posterior a esa ceremonia, prácticamente empezó a dormir relajadamente, no tuvo más eczemas en la piel, desapareció la caída de cabello, es decir, ese tipo de cosas sí, muy impactantes. Sí, 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 sí. Eso se logra con estados ampliados de conciencia porque bien llevados a cabo tienen un potencial terapéutico enorme. Y esto es lo que sabían los chamanes de la antigüedad, que eran los médicos tradicionales de la antigüedad. Mm. Y le ocurrió con la ayahuasca, ¿no? La ayahuasca son dos plantas. ¿Qué persona descubrió que esta planta y esta planta hacían esta planta tan poderosa, ¿no? Increíble. Es Así como es. que estas plantas maestras tienen espíritu.
Sí, tienen espíritu. Y tienen como una personalidad también, ¿no? Como dicen los indígenas, tienen como su propio genio, su esencia. Si bien llevan al mismo lugar, o un lugar similar, pero no es lo mismo el hongo psilocíbico que los indígenas llaman los niños santos, tienen como su esencia también un poco más infantil o alegre, aunque por ejemplo mis experiencias han sido bastante traumáticas con los honguitos, pero se les llama a los niños santos. Y la ayahuasca, en cambio, por ejemplo, que es verdad, es un brebaje en base a dos plantas y más, y muchos otros aditivos, le llaman la abuela, la abuelita. Es la abuela severa, que no es que te castiga, sino que quiere lo mejor para sus hijos, pero lo hace de una manera muy, muy severa, ¿no? A veces son tránsitos muy difíciles los que se tienen, porque claro, es enfrentarse directamente al inconsciente y a los aspectos más ocultos y oscuros de nuestra vida sin casi ningún tipo de red, ¿no? Salvo el facilitador o el chamán que esté allí guiando la ceremonia y la contención del resto de los participantes. Pero pueden ser experiencias muy duras, muchas veces lo son, pero altamente terapéuticas. En este caso sí, sí, sí. Muchas personas salen de estas experiencias con mensajes en plan, todo tiene sentido, ¿no? Ujú. O todo está bien. Todo Qué está bien. poderoso, ¿no? Esto que se vive ahí. Es como que es más real al final lo que estamos viviendo aquí, ¿no? Tú y yo y los que nos escuchan, o lo que se vive en estos estados alterados de conciencia, ¿no? Que es más real. Sí, súper, ni yo lo podría haber dicho mejor que lo que has dicho tú. Es tal cual, los pueblos originarios dicen que esa realidad, esa otra realidad, es más real que esta realidad. Hicimos junto con el doctor Néstor Berlanda, que es médico psiquiatra, compañero de ruta de hace tantos años, llegamos a entrevistar a más de 100 individuos que pasaron por esta experiencia. Y una de las preguntas que se les hacía, un protocolo de más de 80 preguntas, era justamente cómo se vivía esa realidad. Y todos respondían, es más real que la realidad, exactamente igual que lo que dicen los pueblos originarios. Entonces, por eso me ha gustado mucho cómo has introducido este tema. Efectivamente, De hecho, los pueblos originarios hablan de sanar la memoria. ¿Es posible? En vez de alterar la conciencia, es más como sanar la memoria. como sanar la memoria, claro. Sí, sí, me gusta mucho ese concepto. Es más, ellos, a diferencia de Occidente, tienen la idea de que también hay enfermedades que son transgeneracionales. Recién nosotros ahora estamos en Occidente un poco con esto, por ejemplo, de las constelaciones familiares y toda esta movida, llegando un poquito a esa concepción que ellos siempre han tenido desde hace milenios. Es decir, también hay enfermedades, en términos orientales diríamos karmáticas, que tienen que ver con lo transgeneracional, a partir de acciones que tuvieron nuestros ancestros, por lo menos hasta tercera o cuarta generación, y que quizás nosotros tengamos que, entre comillas, pagar, ¿no? Entonces, esa concepción también está. Y la información de eso puede estar quizás a partir de un estado amplificado de la conciencia. Antes que hablábamos de qué es real y qué no es real, etcétera, está claro que aquí estamos viviendo una realidad limitada, ¿no? Y que es nuestro cerebro, ¿no? Que tiene un filtro y no nos permite ver la realidad. ¿Por qué tenemos este filtro? ¿De qué nos protege? Yo creo que es absolutamente funcional el filtro, porque si no, no podríamos vivir tal como lo hacemos cotidianamente. Estoy convencido de que la conciencia es un fenómeno que excede, digamos, el cerebro humano y el cráneo humano. La conciencia no está, digamos, metida dentro de nuestro cráneo. Es un fenómeno externo también, interno y externo al mismo tiempo, ¿no? Eterno, además. La conciencia nunca muere, digamos. Siempre estuvo, siempre estará. Es nuestro destino final también. Y en ese sentido, la conciencia con mayúsculas, ¿no? Y podríamos hablar de que hay estados alterados de la mente, pero la conciencia es la naturaleza de la mente, es lo que los tibetanos llaman el kunshi, la base de todo. Entonces, si lo vemos desde ese
punto de vista, obviamente en este momento somos conciencias encarnadas y por lo tanto, bueno, tenemos que alimentarnos, tenemos que en nuestra vida moderna pagar los impuestos y trabajar, alimentarnos, tener nuestra vivienda y todo lo que significa esa funcionalidad. No podríamos vivir si estuviésemos permanentemente en un estado no ordinario, ¿no? Pero al mismo tiempo, justamente, estamos preparados, como decíamos al principio, para que con una determinada frecuencia, cada tanto, quebremos estos límites y obtengamos esa experiencia. Eso también es absolutamente necesario para no ser neuróticos, que yo creo que ese es también el gran problema de Occidente a partir de la caza de brujas en Europa, por ejemplo, que no eran brujas, eran mujeres herboristas, eran mujeres chamanas, que sabían ingresar en estos estados ampliados de la conciencia, eran psicólogas intuitivas, y a partir de esa gran masacre se terminó, por ejemplo, en Europa con mucha de esta sabiduría, y por lo tanto los estados ampliados de la conciencia fueron relegados, incluso de la religión mayoritaria salvo los monjes, por supuesto, gente que está encerrada en un monasterio, pero digamos, el mainstream pasó a ser un estado validado absolutamente de vigilia. Y encima con un énfasis en la logicidad, en el racionalismo. Entonces, hemos perdido cada vez más esa capacidad. Los pueblos originarios mantienen todavía esta idea de que cada tanto hay que romper con ese filtro y obtener esa experiencia de totalidad o esa experiencia arquetípica para volver otra vez luego al mundo cotidiano de otra manera, transformado y renovado. Siempre hay que estar renovándose. Nuestras sociedades no tienen renovación. Hemos dicho que también perdimos todos los ritos. Entonces, estamos en una neurosis continua, ¿no? Es lo que decías tú, ¿no? Fue la caza de brujas seguramente lo que nos desconectó del mundo invisible y sagrado. ¿Qué tenían estas brujas? ¿Qué poder tenían que les daban tanto miedo y hasta las exterminaron? Bueno, hay toda una cuestión también a nivel no solo espiritual, sino político y económico, ¿no? Eran campesinas y entre otras cosas tenían el saber de hierbas, por ejemplo, para evitar hierbas abortivas, por ejemplo, para evitar nacimientos, o sea, tenían muchos conocimientos que en su momento, con un incipiente capitalismo que recién comenzaba en Europa, no era para este nuevo poder que se estaba asentando de a poco, que empezó también a parcializar las tierras, a privatizar las tierras y demás. Las campesinas eran muy poderosas y entonces hubo que también este nuevo poder de la iglesia, ¿no? Acompañando a los reyes de este incipiente capitalismo, hubo que perseguirlas, digamos, y fue la gran derrota de la mujer en aquel momento, a la que se le quitó, digamos, ese poder que tenían. Del conocer de plantas, del conocer de una psicología autóctona, intuitiva, del cuidado y sobre todo de la conexión íntima con su parcela de tierra, con su medio rural, digamos, ¿no? Entonces eso se eliminó, ¿no? Formándose estas nuevas sociedades capitalistas urbanas modernas, después racionales o racionalistas, mejor dicho, que es peor, positivistas, iluministas, hasta llegar a la posmodernidad actual, que es lo mismo, pero mucho más acelerado, ¿no? Por lo tanto, dirías que fue el patriarcado lo que nos cortó la conexión con lo sagrado. Y Entre otras, también sí, entre otras cosas, sí, también. El surgimiento también de la medicina alopática, racionalista, o sea, todos esos cambios contribuyeron, yo creo que por partes iguales, patriarcado también, por supuesto, a que lamentablemente se diera un corte con esta cosa tan sanadora que es cada tanto, como decíamos, con una determinada frecuencia, tener un ritual para ingresar a un estado ampliado de la conciencia, ¿no? Y las campesinas europeas de aquel tiempo, mal llamadas brujas, también en algún caso podían ser sacerdotisas en el sentido de que todavía abrevaban en una vieja espiritualidad pagana, todavía ellas conservaban elementos, digamos, del paganismo anterior
y por lo tanto también más sospechosas, digamos, de tener conexión con esas fuerzas del mundo natural, que claro, claro que las tenían, ¿no? Muchas de las acusaciones eran, por ejemplo, que hacían llover o que provocaban hechicerías o magia sexual. Y cuando uno analiza en profundidad esas acusaciones, vemos que en realidad era, digamos, un ataque directo a formas de sabiduría justamente obtenidas a partir de estados alternativos de conciencia, ¿sí? Y de una conexión muy, muy fina, muy fuerte con el mundo natural, con las plantas, con los animales. Este despertar de tantas mujeres en el mundo, en la actualidad, ¿crees que es solo feminismo o es algo más profundo? ¿Cómo lo ves? Y no, yo creo que es algo más profundo, que tiene que ver con, quizás algunos autores hablan de la evolución de la conciencia, ¿no? Entonces, siempre hay algo, con idas y vueltas, por supuesto, pero con retrocesos muchas veces, pero siempre como una espiral donde en definitiva vamos avanzando y subiendo un poquito más. Y en esa espiral evolutiva, algunos hablan de que estamos yendo hacia otra forma, digamos, de conciencia. Incluso le han puesto nombres de colores y demás. Se supone que, por ejemplo, en mi caso, que soy generación X, hemos sido criados y educados en el mecanicismo todavía yo crecí en el mundo analógico todavía. Pero somos un poquito también, le llaman color naranja a eso, ¿no? Pero ahora estamos en otra espira que le llaman color verde, donde, bueno, ya con el avance hacia lo digital y demás, hay otra forma de conciencia más pluralista, mucho menos racionalista, mucho menos mecanicista. Y si bien estamos ahí como en la transición, muchos autores ya están previendo varias otras espiras en el futuro y todas tienen un avance en cuanto a justamente al pluralismo, a la integración entre ciencia y espiritualidad. Todo ese tránsito falta mucho. Las universidades siguen siendo absolutamente positivistas. No cambió demasiado lo que era el siglo XIX, qué sé yo. Entonces, eh, son, son transiciones y son espiras que pueden tardar bastante tiempo, cada vez menos tiempo, porque las primeras espiras evolutivas, por supuesto, tenían miles de años. La modernidad tiene, ¿cuánto duró? 200, 300 años, 500 años, pongámosle. La caída de la certidumbre, lo que es el nuevo paradigma, comienza quizás en los años 60, 70 del siglo XX. Estamos en esa transición. Y yo creo que toda esta cuestión del avance de la mujer, de sus derechos, el feminismo, es solamente también una más de los factores, como también los movimientos neocoloniales y demás, que están abriendo las puertas a una nueva forma de conciencia. Claro, todo con sus retrocesos también y sus fundamentalistas que quieren conservar, digamos, el statu quo anterior, ¿no? Pero bueno, así ha sido siempre para estos autores a lo largo de la historia de la conciencia. Claro, aquí estamos en Occidente súper perdidos, neuróticos, sin sentido, vacíos existenciales, adicciones a las drogas y nuevas formas de evadirnos, ¿no? No de conectar con la realidad, sino de salir de la realidad. Redes sociales, hiperactividad, consumismo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué dice esto de nuestra conciencia, verdad? No, por supuesto, por supuesto. Pero también al mismo tiempo hay un gran porcentaje de esta misma población occidental o semi-occidental que al menos toma conciencia de eso, ¿no? Entonces, que al menos tiene un darse cuenta, un percatarse de que esto está ocurriendo y que no es el camino, que el camino debería ser otro. Ahora, cuando ese porcentaje, como suele decirse, se convierte, digamos, en una vanguardia que finalmente termine siendo el mainstream, bueno, no lo sé. También puede fracasar. Hoy incluso hay un bestseller que se está por traducir al español, que es Hipnocracia, que supuestamente lo escribió un filósofo chino, pero después se descubrió que en realidad es un autor italiano que comenzó un diálogo con la inteligencia artificial, y entonces todo el libro está construido a través de los prompts del filósofo italiano con las respuestas de la inteligencia artificial, y básicamente nos habla de que
ya no estamos en un estado de democracia, sino de hipnocracia, como vos decías, a partir de la manipulación de las redes sociales. Los algoritmos nos manipulan mientras estemos 4, 5, 6 horas con nuestros móviles, ¿no? Eh, pero quizás una parte importante de la población va detectando esto y quizás ya no esté tantas horas, quizás solamente un par de horas, y, y luego dedique su actividad fuera de las pantallitas y de la manipulación de las redes sociales, ¿no? ¿Las culturas originarias dirías que viven con más sentido o gozan de mejor salud física, mental, espiritual, emocional? ¿En qué basan su felicidad? Claro, ahora no, ahora, ahora no, obviamente, pues tenemos que separar las poblaciones originarias que vivían antes de la conquista, por ejemplo, o antes de el avance del capitalismo, las madereras, las petroleras y todo lo demás, en su medio ambiente con total adaptación, sí, 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 vivían muchos años, a veces se encuentra todavía. He conocido algunos maestros ayahuasqueros, por ejemplo, de más de 100 años o 90 y pico de años, encima con este sacrificio de ejercer su oficio, de ingresar en los estados ampliados de la conciencia prácticamente diariamente, o con gran consumo del tabaco mapacho, que no es el tabaco industrial venenoso, por supuesto, y sí, vivían muchos años y estaban muy adaptados. Y no conocían la adicción, que es el otro tema que habías sacado a la luz. Es completamente cierto. En general, ese problema no existía, porque la adicción es un problema de índole esencialmente espiritual. Por eso Occidente necesita escaparse, como muy bien también habías dicho, estoy completamente de acuerdo, y recurre a sustancias que justamente favorecen esa evasión. En cambio, los pueblos originarios era completamente diferente. Sus sustancias eran para la introspección, no para evadirse, sino para justamente meterse bien adentro y como decíamos que ese inconsciente emerja, aunque fuese muy duro. Por supuesto, también tenían otras funciones como el curar, obtener información que no se podía obtener por los medios tecnológicos de su tiempo y demás, todas las funciones, digamos, del chamanismo. Pero en su momento eran poblaciones muy adaptadas. Ahora, lamentablemente, bueno, claro, uno va al Amazonas o al noroeste argentino o al mundo andino y ve un avance muy importante del evangelismo, con intolerancia religiosa, ve como mucha degradación en estas culturas. Y sin embargo, todavía con la fuerza para luchar por sus derechos, por tierra y territorio, y en el caso en que sus culturas sigan vigentes, bueno, creo que hay una esperanza, porque a mí me parece que tenemos mucho que aprender todavía de ellos, muchísimo. Entonces, creo que hay que preservarlas y defenderlas. Su espiritualidad, aunque se hayan vuelto católicos o evangélicos, lo que sea, su espiritualidad más profunda, más interna, sigue siendo la de sus antiguas culturas, y entre otras cosas, por ejemplo, su conexión con la Madre Tierra, ¿no? Con la Pachamama, como dicen aquí en el mundo andino, y eso es valorable. No debería desaparecer, porque es como un faro de luz para el resto de quienes convivimos con ellos, aquí más occidentalizados, ¿no? ¿Tú crees que la madre tierra nos puede barrer si somos un obstáculo para ella? Sí, claro, sí. O sea, no es la madre tierra, nosotros mismos nos podemos barrer y lo sabemos. Yo creo que esta tensión, por ejemplo, del miedo nuclear no se vivía creo que desde 1963, cuando fue la crisis de los misiles. Yo no lo llegué a vivir eso, pero ahora estamos otra vez, parece que embarcados en querer hacer saltar el planeta por los aires, ¿no? A través de alguna guerra nuclear. Y bueno, ese temor está y esa posibilidad está también. Entonces, la estamos actualizando día a día. Y por lo tanto, nosotros nos vamos a destruir. La madre tierra, el planeta, tiene sus ciclos. Y yo creo que importa muy poco si estamos nosotros o no estamos nosotros. También pasaron los dinosaurios y el planeta Tierra sigue igual. Los desiertos se han convertido en bosques verdes y viceversa. Lo que antes eran bosques, como en Argelia y demás, se convirtieron en desiertos. El día de mañana eso también puede cambiar. Pero sí, nosotros estamos dañando conscientemente al planeta.
En parte porque también creo que tiene que ver con lo que hablábamos desde el principio, porque hemos perdido la conexión con los estados ampliados de la conciencia, hemos perdido la conexión directa que antiguamente sí teníamos con el, diríamos, el espíritu, digamos, la conciencia de la Madre Tierra. Claro, esto es lo que dices tú, ¿no? Que el futuro de la humanidad deberá ser polifásica o no habrá futuro. ¿Es esto a lo que te refieres? ¿Es abrirse, aprender, conocer otros estados de conciencia? Sí, tal cual. Occidente se convirtió en una sociedad monofásica. Eso no es mío, es de Charles Lowlin, uno de los padres de la antropología transpersonal. Y es muy, muy interesante su concepto de sociedad monofásica porque solo valida un solo estado de conciencia, que es el estado de vigilia, en el que estamos ahora, con un énfasis importante en la logicidad, en el racionalismo, etcétera. En cambio, todas las demás culturas conocidas desde las antiguas civilizaciones hasta los pueblos originarios que nos acompañan, digamos, en la actualidad han sido y son sociedades polifásicas, es decir, que han integrado más de un nivel de conciencia y lo han institucionalizado y todo. Entonces ahí tenés todas las culturas orientales con la meditación, el sueño y el estado de vigilia. O tenés las sociedades amazónicas que han integrado perfectamente el estado de la ayahuasca con el sueño también, muy importante, ellos hacen mucha oniromancia también, ¿no es cierto? Prospecciones y adivinaciones a través de los sueños, y el estado de vigilia. Y lo han integrado perfectamente, e incluso los hindúes, que siempre cito una vez dicen que fue un filósofo estadounidense, no recuerdo ahora el apellido, a la India y se entrevistó con un filósofo hindú, o indio, digamos, y le dice, si usted pudiera para mis alumnos, para mis estudiantes, poder resumir muy rápidamente cuál es la diferencia entre la filosofía occidental y la oriental, y el filósofo indio le dijo, bueno, si lo tengo que resumir mucho para sus estudiantes, le puedo decir que Occidente filosofa desde un solo nivel de conciencia, el de vigilia, nosotros desde todos los demás. Me pareció excelente, y fue al punto, esta respuesta, ¿no? Se trata de eso. Nosotros hemos perdido esa capacidad y esa institucionalización. La hemos tenido en otros tiempos, la antigua Grecia, por supuesto, los celtas, etcétera. Hagamos un ejercicio de imaginación. Si conseguimos llegar a ser una humanidad polifásica, ¿cómo te imaginas el hombre transmoderno en su día a día? Inimaginable, no es posible hacer esa prospectiva. Yo por lo menos no la puedo hacer, pero sí que cambiarían justamente una humanidad en la transmodernidad. Significa que vamos a ir más allá de los aspectos más negativos de la modernidad. Por lo tanto, ese sería un gran avance, ¿no? Pero todavía hay que ver si previo a eso las fuerzas, digamos, retrógradas no terminan por hacernos desaparecer, ¿no? Desde, desde las ideologías más individualistas, más acérrimas, que ahora pululan mucho en el mundo y han llegado a muchos lugares de poder, hasta lo que hablábamos recién, que a algunos se le escape el botón rojo y salga un misil nuclear, ¿no? Pero yo estoy esperanzado en la transmodernidad y, por supuesto, esa transmodernidad sí o sí debe ser polifásica, no puede ser de otra forma. ¿Tú crees que algunos pueblos originarios, indígenas, están hoy más abiertos a compartir su sabiduría con nosotros que años atrás? ¿Lo ven como algo urgente? Sí, lo ven como algo urgente, y esto te lo puedo decir de primera mano por todos mis estudios, trabajo de campo, y siempre cuento que en 2023, creo, si no me equivoco, conocí a Maima Pantera, que es una médica tradicional de Colombia, y me dijo explícitamente que toda esta cuestión de que la ayahuasca, por ejemplo, haya llegado a las grandes ciudades, como también el San Pedro y demás otros enteógenos, junto con los sabios originarios que empiezan también a migrar y a visitar las grandes metrópolis de Occidente, que eso no fue para nada algo casual, sino que ellos habían recibido, todos los maestros en el Amazonas recibían llamémosle, este impulso como una forma también de protección de la propia madre tierra, ¿no? Ante los embates justamente de todo el mundo del sistema, digamos, occidentalizado. Y al mismo tiempo me dijo
que eso iba a revertirse en muy poco tiempo. Es decir, que los maestros ya iban a empezar a dejar de venir a las grandes ciudades y que si queríamos verlos tendríamos que ir viajar a la selva, digamos. Porque lo que hicimos es profanar nuevamente, como ya lo habíamos hecho con el tabaco en su momento, que lo convertimos en un producto venenoso industrial, eh, primer problema de salud en el mundo. Lo que hicimos con la hoja de coca, que la convertimos en la cocaína, un producto tremendamente dañino. Bueno, es como que todo lo hemos profanado y lo mismo estamos haciendo con el ayahuasca, por ejemplo, ¿no? Convirtiéndola en un negocio mercantil más sin los cuidados correspondientes y por lo tanto iba a venir esta como vuelta a la selva. Pero sí, ellos sí, ellos quieren compartir este conocimiento para ver si hay alguien, algún occidental que se vaya también transformando y acompañando para mí este proceso hacia lo polifásico y hacia la transmodernidad. Pero es muy difícil porque nuestro modo de vida es completamente diferente, es muy difícil que eso pase. Quizás las plantas maestras, si tienen espíritu, ellas mismas también están decidiendo expandirse por el planeta, ¿no? Exactamente, exactamente. Fíjate que la expansión de la ayahuasca es muy interesante. Empezó en los años 90, más o menos. Antes no. Sí es verdad que en Brasil, las iglesias ayahuasqueras de Brasil, Santo Daime, Unión de Belletá, fue esto un proceso que comenzó con los caucheros allá por el año 30, 40. 50, es decir, del mundo indígena pasó al mundo mestizo. Y de ahí recién en los años 90 es como que se expande en las grandes ciudades, llega a países que no son amazónicos, como Argentina y otros países latinoamericanos que no son amazónicos, y de ahí salta a Europa, a Rusia, Japón. Hoy en día, Nueva York, en cualquier lugar se están haciendo ceremonias de ayahuasca todas las noches, ¿no? Entonces, esta tremenda Turquía también en esta expansión arranca más o menos cuando el Amazonas está siendo arrasado por grandes incendios, ¿no es cierto? Todo lo que fue pasando en Bolivia, en Brasil. Casi que uno piensa que es así, que tienen razón los pueblos originarios cuando dicen, es la planta la que nos dice, o sea, el espíritu de la planta, que sería también el espíritu de la madre tierra, el verdadero causante de que nosotros hemos salido al exterior, al mundo exterior, para dar a conocer esto, para que también ustedes tengan esa experiencia expandida, que conecten con la naturaleza, con la madre tierra en su nivel más profundo, y a ver si hay algún cambio. Pero Maima Pantera me dice que ahora este proceso se va a revertir. Ya está, ya hicieron lo que hicieron. Y si hemos aprendido o no, ya eso corresponde, es nuestra responsabilidad. Y si no lo hemos hecho y solamente hemos profanado y hemos convertido esto en un nuevo circo y mercancía New Age, y bueno, lo pagaremos porque seguiremos en la misma dirección. No, no habrá cambio, ¿no? Yo sigo esperanzado en el cambio. El cambio está en nosotros. ¿Cuál es el primer cambio que te gustaría ver en el mundo occidental? Mayor apertura a valores como la solidaridad, la comunidad, el comunitarismo, ¿no? Es decir, una creciente también espiritualidad, pero real, auténtica, o sea, a partir de este tipo de experiencias y rituales, no digamos New Age, ¿no? Porque pareciera que estamos empeñados en una dirección hacia lo más dañino del paradigma de la modernidad y de la posmodernidad. Entonces, a mí me gustaría como primer cambio ese, ¿no? Hay muchas personas que creen que son más que un cuerpo físico, pero no lo saben porque nunca lo han experimentado, ¿no? Creen que si hay algo más, creen que hay muerte, vida, existencia más allá de la muerte física, etcétera, pero no lo han experimentado nunca. ¿Qué recomendarías tú para que una persona empiece a experimentarlo? Es que no hay una receta para así tan universal. Me parece que para cada persona cuadra algún tipo de estado ampliado de la conciencia. En mi caso, por ejemplo, empecé, bueno, porque la suerte así lo quiso, directamente con el ayahuasca cuando nadie sabía aquí en nuestro país de qué se trataba eso. Fuimos los primeros en traer ayahuasca a la Argentina y a traer chamanes y a hacer ceremonias y que lo hacíamos cada 15 días. Tuvimos no solamente la oportunidad de experimentar, sino también de integrar, porque se necesita siempre también un tiempo para la integración de la experiencia, eso es fundamental. Y agregamos una instancia más
después de la integración también la transformación. En mi caso la transformación subjetiva se dio porque yo era abogado, soy abogado. Dejé la abogacía, por ejemplo, hace 15 años que no, yo iba por los pasillos de tribunales con mis expedientes y veía a los abogados corriendo de un lado para el otro, y después de haber tocado la trascendencia en esas experiencias y bajado otra vez al planeta Tierra, me parecía que esa gente, que no era vida eso. Yo decía, ¿qué están haciendo? ¿Por qué corren así, con todos estos papeles? No tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, bueno, empecé a estudiar antropología. Hoy en día me dedico exclusivamente a la docencia en la antropología, he construido todo, estoy empujando la antropología transpersonal desde el ámbito universitario. Y bueno, eso habla de una transformación. No todo el mundo se transforma, pero es lo esperable, digamos, que haya experiencia que provoque una fascinación, pero que no se quede solo en esa fascinación, sino que haya una integración de la experiencia y después una transformación. Y creo que para cada persona, por ejemplo, la ayahuasca no es para todo el mundo, los hongos psilocíbicos tampoco, el San Pedro quizás tampoco. La meditación es muy interesante. Yo hace 5 años soy practicante de meditación Dzogchen, que es una tradición y además tengo refugio en la escuela Kagyu y después también en la escuela del Bom, que es una religiosidad tibetana previa a la llegada del budismo en el siglo sexto. Entonces, si, si uno lo toma, cualquiera de estas tradiciones las toma seriamente, entonces esas prácticas, cualquiera sea, pueden ser beneficiosas. Hay gente que es más para el yoga. Yo, por ejemplo, como estoy todo el tiempo frente a una computadora escribiendo y no hago deportes, no me muevo mucho, casi que no puedo hacer ninguna postura, ¿no? Entonces, para mí sería muy difícil el yoga. Pero me es más sencillo, por ejemplo, la meditación no dual, o por lo menos intento practicar lo que se llama la meditación no dualista o trascendente. Eh, He tenido muy buenas experiencias con ayahuasca, temazcal también. Por ejemplo, el temazcal no es mucho para mí, pero para otra persona sí. El temazcal ¿Qué es es el temazcal? el temazcal es una tradición mesoamericana, también del sur de Estados Unidos, de los Lakota y de los mexicas, que es una tienda de sudación. Se colocan piedras volcánicas al rojo vivo y se le echa, digamos, agua y algunas hierbas, y eso provoca un vapor tremendo que sube la temperatura a niveles tremendos, y el calor extremo también lleva a un estado ampliado de la conciencia. Yo tuve excelentes experiencias de resolución de cuestiones muy prácticas, como decirte, estaba peleado con mi hermano y parece que se venía Una una gorda. una gorda, sí, una auténtica ruptura que podía incluso repetir cosas que ya venían de mi padre y mi tío, por ejemplo, y cosas así, como repitiendo historias familiares. Y se me dijo después de esa experiencia exactamente todo lo que yo tenía que hacer, a la mente, ¿no? Se me dijo, metafórico. Sabía qué es lo que tenía que hacer, porque de mi decisión también no solamente era componer con mi hermano, sino que eso también evitaría, por ejemplo, problemas y enfermedades con mis padres, etcétera, ¿no? Era toda una cuestión más amplia, y eso fue a partir de una experiencia de calor extremo. Ahora bien, no la repetí, porque siento que el temazcal no es para mí. El calor extremo es demasiado. La verdad que estuve a punto de pedir permiso para salir de la tienda de sudación, porque no lo podía soportar más. Por suerte, el canto, la propia ceremonia, llevó a que mi actitud era muy cobarde, ¿no? Entonces dije, si todos estos hermanos me están acompañando y ellos cantan para mí y me dan fuerza para seguir, ¿cómo voy a ser yo tan cobarde de salir? Pero la verdad es que era bastante intolerable para mí. O sea, tuvo una resolución espectacular. Quizás ni varias sesiones de psicoanálisis me hubieran llevado, estoy seguro, a tener esta resolución, que es muy propia de los estados ampliados de la conciencia, ¿no? Con, con su potencial terapéutico enorme si están bien llevados. Pero la verdad, por ejemplo, no creo que sea para todo el mundo. Por eso te decía, no creo que haya una receta universal, pero cada uno va a encontrar cuál es la técnica o el formato o la práctica de la conciencia que mejor le cuadre, y que si se compromete, bueno, que se comprometa, pero seriamente, que lo siga.
Por lo tanto, ¿cuáles son los mensajes más importantes, las lecciones más importantes que te han dado los estados alterados de conciencia? ¿Cuál es el mensaje de la abuela sobre las grandes preguntas de la vida? ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos aquí? El sentido del amor, de la muerte, del dolor, etcétera. Básicamente, que hay algo más allá, la seguridad de que hay algo más allá de lo que es este mundo limitado y cotidiano y filtrado, como decíamos antes, por el propio cerebro, que es posible justamente a partir de la conexión con esa dimensión, sanar, transformarse y hasta tener muy claro cuál es el sentido de nuestra vida, creo que es lo que no suele ocurrir. Mucha gente no sabe para qué vino a este mundo y pasa de un trabajo al otro o qué sé yo, o de un deporte al otro y va de aquí para allá sin saber precisamente para qué, cuál es su misión. Yo creo que eso es importante, también lo suelen recalcar mucho los pueblos indígenas. Eh, y creo que encontré mi misión, ¿no? Porque también se me dijo en muchas de estas experiencias, ¿qué es lo que estoy haciendo ahora? Esto, que estoy haciendo ahora, ¿no? El ser un traductor entre las experiencias en esos estados y un formato más racional académico, que es el que exige, digamos, la universidad. Y el mensaje va siendo transmitido a través de esa traducción a mucha otra gente que quizás no tiene la menor idea de esto, ¿no? Porque forma parte justamente de la propia espira de conciencia en la que estamos, en Occidente. Entonces, todos esos mensajes me parece que han sido súper importantes, transformadores, ¿no? Me estaba preguntando, ¿los animales no humanos buscan formas de alterar su conciencia? Sí, y justo hay un libro, incluso muy divertido, de un especialista italiano, que está en español, es de Giorgio Samorini, se llama Animales que se drogan. Se conocen casos de jaguares en la selva amazónica, por ejemplo, que roen un poco de liana, de ayahuasca, y quedan así como borrachitos, como embriagados. Lo buscan, sí, por supuesto. También es famoso también en relación al tema de los mitos de la Navidad y todo esto, que en Siberia los renos buscan con mucho entusiasmo comer los honguitos llamados Amanita muscaria, que son los famosos hongos de los cuentos infantiles, que tienen el sombrerito rojo con pintitas blancas, ¿no? Buscan comerlos, ¿no? Y también quedan embriagados, y de hecho una de las formas siberianas de entrar en trance era comer la carne del reno que estuviese en ese estado, para que también, digamos, los efectos químicos pasaran al propio cuerpo de los siberianos. Así que sí, sí. En ese libro, por ejemplo, pueden encontrar una gran cantidad de anécdotas referidas al mundo animal. En ese sentido también, nosotros somos mamíferos, ¿no? En definitiva, también desde el punto de vista biológico, somos animales, por más que tengamos lenguaje y que nos creemos que tenemos esta particularidad nuestra que es la cultura y que nos diferenciaría tanto del mundo animal, pero en el fondo seguimos siendo también en esencia animales y ellos también sí buscan la alteración de la conciencia. Ahora me imaginaba al hombre primitivo mirando fijamente al fuego, contemplando al cielo, ¿no? Como una forma de meditación, ¿no? De entrar en silencio y empezar a tener visiones, que quizás de otras realidades. En todo caso, yo me estaba preguntando por qué no tenemos pruebas de la realidad de otras existencias, de otras realidades. Claro, quien tiene esas experiencias seguramente tiene la certeza pero son intransferibles. Entonces, quizás se necesite de una comunidad más amplia para poder decir, sí, esta es una realidad ontológica. Creo que queda en el debate filosófico porque desde el punto de vista científico va a ser siempre bastante complicado probar con el método científico tal cual como, por ejemplo, a partir del paradigma occidental de la modernidad, tal cual como se lo concibe actualmente. Hay muchos intentos de comenzar a estirar un poco el método científico, pero sigue siendo el método científico. Creo que sirve, es un gran método que hemos creado para tener evidencias y certezas, pero también se ha convertido muchas veces bajo este paradigma el método científico en expulsor de muchas experiencias y de muchas otras formas de conocimiento. De hecho, el mito, el rito,
la geografía sagrada y los estados ampliados de la conciencia han sido otras formas de conocimiento. Como forma epistémica, los estados ampliados de conciencia también son una forma de conocer diferente a la ciencia, pero no por eso menos válida. Y también el mito ha sido una forma de conocimiento, de carácter simbólico, pero diferente, ¿no? Pero también que ha cumplido y sigue cumpliendo su función. De hecho, también nosotros, como occidentales tecnológicos de la actualidad, mitologizamos, lo hacemos todo el tiempo. Así que no hemos perdido esa capacidad. Aunque no tengamos mitos, por eso hablo de mitologizaciones y no de mitos. No tenemos ya esos mitos que moldean nuestra vida cotidiana, pero sí los hemos tenido y ahora parcialmente, digamos, aunque sean pequeños mitos modernos o posmodernos que no son trascendentes, porque Occidente perdió toda capacidad de tener un horizonte trascendente. Pero de cualquier forma, esa capacidad no la hemos perdido. Y son todas formas distintas de conocer. Yo creo que incluso se complementan. El saber religioso, el saber mitológico, el saber de los estados amplificados de la conciencia, eh, se complementan con el saber científico y su método, que también tiene sus límites. Entonces, muchas cosas quedan afuera. Y por eso creo que nunca termina de haber, no va a haber una comprobación científica. Pero lo que sí sé es que subjetivamente, sí, por supuesto que hay mucha gente que ha tenido experiencias místicas de todo tipo, con o sin sustancias, con o sin tambores, espontáneas. Hay gente que tiene experiencias espontáneas. De hecho, cuánta gente que se ha iluminado solamente por estar, como tú decías, mirando el fuego, bueno, mirando un paisaje muy bonito, las playas, el mar, y que de pronto ¡pac! Una chispa se encuentra en una experiencia mística de totalidad, ¿no? Del absoluto. Eso ha ocurrido mucho, siempre ha ocurrido, en todas las épocas. Es la propia capacidad, decíamos, del ser humano de ingresar a la dimensión de lo sagrado. Es parte nuestro, siempre va a existir. Lamentablemente los intelectuales del siglo XIX y principios del siglo XX, muy racionalistas, positivistas, pensaron que la magia iba a ser sustituida por la religión y después la ciencia iba a sustituir a la religión. Y seguimos teniendo religión. Estaban completamente equivocados. Y siempre la va a haber. Lo que van a cambiar son los dioses y las creencias, pero esa cuestión subjetiva de lo sagrado siempre va a continuar porque es parte del ser humano. Y nuestra salvación, ¿no? Quizás. Y quizás nuestra salvación, claro. Sí, sí. ¿Los sueños son visitas a otras dimensiones? Y los pueblos originarios o las antiguas civilizaciones lo pensaban de esa forma. Hoy en día, obviamente, tenemos la psicología se acerca de otra manera, un poco más racionalista a ese asunto. Pero lo interesante, sabemos que hay sueños biográficos, son aquellos que Freud postuló como la apertura, digamos, a una terapia convencional a partir de las mochilas de nuestros ancestros, abuelos, padres, los traumas infantiles y demás. Pero después vino toda esta movida de la psicología más profundas, a partir de Carl Gustav Jung, Stanislav Grof y la psicología transpersonal, y ahí ya entramos en terrenos mucho más colectivos, más ancestrales, de las profundidades psicológicas, más allá de lo personal y de lo biográfico y de lo familiar, y a partir de eso creo que también la atención en sueños como por ejemplo los premonitorios, ese tipo de cosas, ¿no? Que existen, o sea, también están en los anales clínicos de la psicología occidental. Lo que pasa es que no se le presta la suficiente atención. Y ahí, bueno, ahí sería debatible, ¿no? Si realmente estamos en esos lugares que algunos pueden ver en esos sueños, hablar a lo mejor con otras personas y después recordarlo o prever acontecimientos que después ocurren, ¿no? Eso es muy interesante y creo que tiene que ver también, es una evidencia más de que la conciencia no está alojada en el cerebro y que nuestras mentes en algún punto están compartidas. ¿Yo lo que estoy viendo ahora con mis ojos es real o no? ¿No? Se dice que este mundo es una ilusión, etcétera, que si nadie observara este mundo no existiría.
Supongo que tú partes de la idea de que la conciencia es fundamental. Y claro, no. Desde la tradición budista, hinduista, por supuesto que el mundo es maya, ¿no? Como dicen, es ilusión, pero es ilusión en el sentido eh, de que no hay nada esencial. No hay nada esencial en la fenomenología que se nos presenta, que es lo que el filtro del sistema nervioso central y los cinco sentidos no llega a interpretar, ¿no? Ahí entra toda esta cuestión de los qualia, la rojez del rojo, ¿no? A un ciego de nacimiento le podemos explicar perfectamente desde el punto de vista físico que el rojo es un color que en realidad tiene que ver con un espectro de la luz electromagnética y que entonces es bla, 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 lo va a entender perfectamente. Lo que no va a entender nunca perfectamente el ciego de nacimiento es la rojez del rojo, porque nunca la percibió, nunca tuvo esa experiencia. Eso significa que en realidad el rojo no existe. Además, también sabemos que hay distintas personas pueden llegar a percibir de manera diferente esos mismos colores del espectro. Y hay muchas cosas fuera del espectro, tanto auditivo, los perros escuchan otros sonidos que nosotros no los oímos y todo eso, ¿no? Entonces, por supuesto, la realidad que se nos presenta es una realidad ilusoria en el sentido de que todo está interconectado y eso no lo percibimos claramente. Quizás en un estado no ordinario de la conciencia, sí. Tú decías, todo está bien. Es genial eso, porque en muchas experiencias de ayahuasca, los jóvenes, no sé si allí también se dice como aquí, está todo bien, ¿no? Salían diciendo eso, cuando uno le preguntaba, ¿cómo fue tu experiencia? Todo está bien. Quiere decir que todo está ordenado, que en algún sentido profundo de la existencia, a pesar de todos los problemas y los conflictos que hay a nivel, digamos, de lo superficial, hay como una armonía, como una unicidad que otorga sentido a todo, al tiempo, al espacio y a lo que se vive. Y cuando comencé con las prácticas de Dzogchen, en la mitología del Dzogchen hay la conciencia con mayúsculas, digamos, o la base de todo, se expresa en un personaje mitológico que se llama Kuntu Sampo. Es un Buda, un iluminado, que generalmente es de color azul y que está teniendo, digamos, una relación sexual con una mujer, o sea, lo que tiene también el significado de eh, profundo, digamos eso, es de color azulado. Y cuando mi maestro me dijo qué significaba Kung Tu Sampo en tibetano, yo no lo podía creer, porque literalmente significa el todo bien. Significa que experiencias con una planta americana te llevan a lo mismo que seguramente experimentaron algunos tibetanos allá lejos y hace tiempo, que después dio lugar a este mito de Kung Tu Sampo, el todo bien, o sea, que sería la experiencia de la totalidad, al que se quiere llegar, es lo que se llama la iluminación, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, el mundo es ilusorio, porque todo tiene causa y efecto, es decir, que todo es una consecuencia de una acción o de una causa, y al mismo tiempo todo está absolutamente interconectado. Entonces, en ese sentido, no hay nada realmente esencial. Pero nuestro mundo obviamente nos hace creer que todo es esencial y vamos en busca del dinero, de más dinero, ¿no es cierto? Hemos tomado otro camino completamente eh, diferente, ¿no? En realidad, la conciencia también es vacío, es lo que se llama Es un vacío, pero es pleno, ¿no? Es pleno, es donde está la felicidad, donde está la alegría, donde está la abundancia, donde está la libertad, donde está todo lo que buscamos, ¿no? Fuera, en el exterior. Sí, y se experimenta, porque lo que se busca justamente, por ejemplo, en las prácticas de Dzogchen es llegar a ese punto donde, además de lo que sería la espaciosidad, la experiencia de la espaciosidad, sin focalizar en nada determinado, al mismo tiempo eso como consecuencia trae una dicha que sale de no sé dónde, es como una, sí, como una alegría, se llama la dicha de ecuanimidad, digamos, y justamente, bueno, en realidad no es un vacío, es una ausencia de existencia de algo inherente, no hay nada inherente y esencial. Las cosas no existen de manera independiente, fija o separadas, ¿no? Todo tiene causas y condiciones, todo es interdependiente, todo está condicionado y además todo es cambiante, ya lo sabemos. Y nos vamos a poner viejos y nos vamos a morir, ¿no? No existe nada fijo
nada separado. Entonces, no hay una naturaleza propia, eso significa, ¿no? No sería vacío en realidad, sino ausencia de una esencia independiente. Eso es lo que no hay. Lo que hay es una interdependencia radical. Lo único que no cambia es la conciencia. O Lo sea, único que no cambia es la conciencia, exactamente. antes me hablabas del tabaco y me he quedado con la pregunta de a nivel espiritual para qué lo usan, el tabaco auténtico. El tabaco auténtico, sí, Es una planta maestra, imagino, y tiene su función, ¿no? Cada planta tiene su función. ¿El tabaco qué exactamente. función? El tabaco es el guía y el intermediario entre los mundos. Es una planta masculina, concentrada, fuerte, difícil. Dicen que, por ejemplo, un ayahuasquero, una iniciación ayahuasquera, es, obviamente que es complicada y es difícil, pero la del tabaco es mucho peor, es mucho peor. Y lleva incluso a niveles de iniciáticos, no de muerte simbólica, sino de casi muerte física real, ¿no? Y es lo que buscan ellos, ¿no? Por eso hay tan poquitos tabaqueros que dan ahora, algunos dando vuelta por allí, por Iquitos, en Perú. Son pocos los maestros tabaqueros. Y incluso el tabaco es considerado una planta maestra dueña de la ayahuasca. O sea que en un nivel jerárquico, digamos, estaría como incluso en un nivel superior. Es el guía, es que los chamanes lo usan para soplar, el famoso soplido los puntos chakra, diríamos, puntos energéticos en el cuerpo sutil de las personas, y también la famosa sobada, que digamos, extraer la enfermedad espiritual. Para todo eso es el tabaco. Don Antonio tenía siempre su tabaco en en su boca, estando en el trance de la ayahuasca, ¿no? Y también recuerdo perfectamente una vez me llamó, yo estaba afuera, y digo, ¿por qué me llama don Antonio? Él estaba trabajando ahí curando pacientes y me quería enseñar. Entonces me dijo, toma, fuma, fuma. Entonces empecé a dar caladas a la pipa y caí así sentado directamente, y no podía creer que este hombre, en su estado de trance, trabajando en su oficio, a ese nivel espiritual, encima estaba cargando este tabaco, que es un tabaco muy fuerte, que frecuentemente provoca, por ejemplo, que uno tenga que ir al baño directamente. Tiene un nivel también de nicotina mucho más, es tabaco negro y rústico. Es una especie diferente al de los cigarrillos. Los cigarrillos industriales son el tabaco Virginia, que se llama así Virginia por el estado de Estados Unidos, Virginia, justamente donde se ha plantado en su momento, que es el tabaco rubio. En cambio, este es Nicotiana rústica, es otra especie, una especie salvaje, realmente con esas características, y se lo ve. Muchos chamanes ven su figura, su antropomorfización. Es una especie de guerrero chiquitito, concentrado, o sea, peticito, bajito, así como negro, muy todo de piel negra, digamos, muy concentrado, y suele ser como una figura masculina muy poderosa. Muchas veces no fue tratado como un enteógeno. De hecho, en la famosa obra de Schultes y Hoffman, Plantas de los Dioses, una obra clásica de estos temas, no tratan el tabaco, no aparece el tabaco en ese famoso libro, en esa famosa obra. Cuando en realidad sí lo es, dentro de lo que es todo el sistema médico del Amazonas. Pero además el tabaco, como se sabe, ha sido usado desde Norteamérica hasta Tierra del Fuego. Es decir, une a toda América, y sigue siendo, digamos, usado de esa forma por muchos pueblos originarios, no solamente fumado, porque en verdad el secreto suele estar en que la iniciación es líquida, inhalada también, previo al hecho de fumar. Ese es el secreto de la medicina amazónica, que muchas veces no figura tampoco en los libros, ¿no? La iniciación nunca es fumada, que esa es como una profanación que hizo Occidente también del tabaco, porque vieron a los indios fumar, ¿no? Pero previamente hay una inducción de tabaco en forma líquida, y eso tiene toda una cuestión espiritual y simbólica muy importante. Hay muchas formas de ingerir el tabaco, ¿no? Y de hecho, mi primera experiencia con un chamán, un maestro curandero en la costa norte del Perú, con el San Pedro, para mi sorpresa, incluyó que
tuve que inhalar, digamos, lo que se llama la cingada, le llaman ellos, tabaco líquido por la nariz, lo cual provoca una experiencia de catarsis tremenda, que es aprovechada por los médicos tradicionales para que uno expulse todo lo que sería la oscuridad, digamos, la rabia, digamos, las emociones negativas en ese momento, y luego sí se pasa a un estadio de tranquilidad, con la cual el San Pedro comienza a actuar y comienza a hablarte, ¿no? Y a darte información. Pero previamente a ese estado de paz y de tranquilidad y de diálogo, era necesario la catarsis. Por eso la medicina tradicional es una psicología extremadamente fina, milenaria, ¿no? Así que sí, yo te diría que es la planta maestra por excelencia de las Américas. Y después vienen todas las demás. Pero es la gran desconocida también, dentro de lo que sería, no biológicamente, los biólogos deben conocer mucho acerca del tabaco, pero no me refiero a eso, no me refiero a la planta en cuanto a lo botánico, sino al profundo mundo de su esencia espiritual. Esa es la gran desconocida. Muy bien, pues nada, hemos hablado mucho rato. Yo creo que para acabar me gustaría que me contaras cómo podremos practicar meditación dualista. Creo que es lo que tú Uy, practicas. ¿Nos sí, podrías sí. introducir algo, danos algo para practicar en casa? No, para hacerlo realmente serio, creo que habría que ir buscar algún Maestro. instituto o algún maestro, obviamente reconocido, ¿no? Aunque sea occidental, pero que sea un maestro, digamos, formado en esa tradición. El Dzogchen no es la única práctica no dualista, también está el Zen, y me imagino que en España debe haber también muchos centros Zen, que eso viene de Japón, digamos, pero también el shivaísmo de Cachemira también es una tradición muy parecida al Dzogchen. Pero en cualquier caso, cualquier sea la tradición, que por favor sea, digamos, una escuela, un maestro reconocido, formado, y hay que comprometerse a través de un refugio, que es la única, porque son enseñanzas secretas, ¿no? Entonces, porque si se hubiesen hecho conocer públicamente, rápidamente serían banalizadas. También son Capitalizadas. prácticas, sí, también son prácticas muy simples, por eso hay que preservarlas. No son prácticas complejas, aunque sí requieren como todo, como toda práctica en cualquier cosa, sea chamanismo, sea prácticas orientales o lo que sea, requieren de disciplina. Hay que tener una disciplina, hay que hacerlo diariamente. Yo, por ejemplo, no medito diariamente, soy un muy mal meditador. Meditamos con nuestra pequeña sangha de Dzogchen Radical semanalmente, los martes. Eh, Quizás no sea suficiente, pero bueno, hacemos lo que podemos. Pero lo que sí hay que tomarlo es con total compromiso, como cualquier camino espiritual. Si no, no es un camino espiritual, sino es una tonta diversión sin sentido New Age. Pues muchísimas gracias por tu presencia aquí y ojalá esta conversación abra mentes y ayude a cambiar un poco el mundo. Ojalá que sí. Un beso grande para todos. Muchas gracias por la paciencia.